Bueno, buen día, señores. Vamos a hacer aquí un resumen de nuestras primeras dos clases. Para ello, entonces, voy a proceder a compartirles mi pantalla. Ya, muy bien. Espero que con este resumen podamos aliviarnos las 8 horas de clase y aparte ser más puntual para ustedes. Como saben, estuvimos repasando los conceptos básicos de lo que es programación. Entonces, por aquí vamos a empezar con una breve definición, ¿no? Como dijimos, programar es dar instrucciones precisas y sin ambigüedad a la computadora. Es decir, que lo que estamos haciendo es escribir código en lenguaje natural para posteriormente ser procesado por algún lenguaje de programación, llevado a código máquina y ejecutado con el fin que le demos nosotros. Bueno. En este curso, como habíamos hablado, vamos a utilizar Python. Entonces, Python tiene este comportamiento. Nosotros vamos a escribir este código y los ambientes que hemos instalado se van a encargar de llevarlo a bytecode, ejecutarse en una máquina virtual y finalmente mostrarnos el resultado. Muy bien. Em, Vamos por el siguiente punto. Aquí lo que les quiero mostrar más que todo el tema de las variables y constantes. Bueno, habíamos dicho entonces que las variables son datos que pueden cambiar durante la ejecución de un programa. Entonces, aquí hay dos ejemplos, la edad 10 y la puntuación 1000. En el caso de la edad, como sabemos, va aumentando de uno en uno cada año. Entonces, se puede aplicar a cualquier cosa. Durante el curso prácticamente vamos a estar viendo en su mayoría variables. Y están datos que no pueden cambiar, que son las constantes, que bueno, en matemática y en física se las ven bastante, ¿no? El valor de pi, el valor de la gravedad y algunas otras que ustedes puedan definir también, ¿no? Pueden definir variables, mejor dicho, constantes, sin ningún problema para justamente cumplir, ¿no? Con lo que ustedes tengan que hacer. Eh, bueno, pasamos entonces como siguiente punto, lo que dijimos que íbamos a utilizar en el curso es PyCharm. Vamos a hacer muchos scripts en ese sentido para ahí darnos una buena introducción y saber qué exactamente hace Python. Y siguiendo con el próximo punto, eh, ahí lo que les comentaba, ¿no? Descargarnos Python, PyCharm, vamos a pasar eso rápidamente y nos vamos a enfocar a lo que serían las variables y tipo de datos. En Python y la mayoría de los lenguajes de programación nos permiten declarar los tipos de datos. Aquí podemos declarar enteros, que son, bueno, números enteros. Podemos declarar flotantes, que vendrían a ser los números decimales. String, que son los textos y que siempre los van a ver en Python representados por las comillas. Y tenemos los tipos de datos booleanos que solamente pueden tener dos valores, ¿no? Verdadero o falso. Aquí hay un ejemplito de entero, edad 28. Aquí un ejemplito de flotante, 149.99. Esto es importante. El flotante en los lenguajes de programación no es la coma, es el punto. Tenemos el nombre, que en este caso es declarado como un string. Cuando ustedes vean las comillas, siempre quiere decir que es un string o una cadena, un texto. Y tenemos este campo que es para representar activo, ¿no? Normalmente en los sistemas uno está de alta o está de baja, ¿no? Entonces pueden decir ahí true o false. Siempre el true o el false en Python se escriben con mayúscula la primera letra, es obligatorio. Bueno, aquí hay otros ya funciones, podríamos llamarlo. Estos son para imprimir en pantalla, en consola, lo que se quiere mostrar. Print y todo ese tipo de cosas. Muy bien. Eh, Vamos a hablar ahora sí la parte más importante del curso. Para hacerlo más detallado, nos vamos a enfocar en lo que es todo lo que sería la ciencia de datos, teniendo como prioridad el proceso para hacer la ciencia de datos. Así que, bueno, entonces decimos que los datos son nuestro
activo más importante en una compañía y para nosotros como científicos de datos que vamos a salir de este curso, es justamente nuestra prioridad, ¿no? Nosotros tenemos que entender los datos, poderlos manipular y también de igual forma poderlos presentar. Hoy en día los datos se los encuentran en todos lados, se utiliza para todo, apoyan prácticamente el proceso de la toma de decisiones en un 100%. Hoy en día vivimos en una era de inteligencia artificial, entonces con mucha más razón tenemos que ver el tema de la importancia, ¿no? De la IA aquí, su rol que está jugando, porque ¿qué hace la IA? Está leyendo muchísimas fuentes de datos para inferir en nosotros un resultado en base a lo que le preguntemos. Mm, Bueno, justamente tenemos varias aplicaciones aquí. Tenemos el caso de la logística, el caso de la banca, el caso de salud, retail, manufactura, y en realidad entraría prácticamente todo. Mundo deportivo, les da ahí un ejemplito, está prácticamente en todo. Eh, bueno, vamos con un concepto importante, lo que sería la ciencia de datos. Es la disciplina que combina estadística, programación y conocimiento del dominio. Yo necesito de estos tres para ser fuerte en el tema de la ciencia de datos. Si estoy débil en estadística, me va a costar hacer la parte de los análisis y encontrar los patrones. Si no tengo una noción de la programación, también no voy a poder hacer las partes de transformar y también procesar los datos. Y bueno, también está la parte ya del conocimiento del dominio, que es justamente lo que nos da el criterio para hacer todo el tipo de análisis, definir preguntas, definir lo importante que es para el negocio eh, un análisis, ¿no? Bueno, entonces, sumamente importante. La ciencia de datos es una disciplina que combina estas tres matices para extraer valor de los datos y convertirlos en decisiones. Sumamente importante. Em, Aquí hay un ejemplito de cómo sería un proceso básico. Se está extrayendo los datos de este valor de ventas, se los está procesando y finalmente se está dando el muestreo, ¿no? Se lo está mostrando. Bueno, decimos que en tipos de datos tenemos los estructurados, no estructurados y semiestructurados. Los datos estructurados son la principal diferencia, que son fáciles de buscar, filtrar, analizar. Se los puede hasta ver a manera visual como estamos acostumbrados en hojas de Excel, CSV y en algunas bases de datos. Son mayormente los que vamos a utilizar, puesto que son también los que más se ven en el mundo cotidiano, ya que muchos sistemas trabajan con data estructurada. Así que ténganlo en cuenta ahí que cada vez que vean una hoja, una tabla de Excel, esos son los datos estructurados. Cuando hablamos de no estructurados, ya estamos hablando del mundo más libre, ¿no? Estamos hablando de un PDF, un informe financiero, un resumen semanal, un resumen trimestral, que no necesariamente te dice qué dato está el dato, porque en los estructurados decíamos una hoja de Excel, podíamos ubicar y hacer comparativas, ¿no? Ventas versus el mes versus el año, nos deja hacer fácilmente esto. En cambio aquí no, tenemos que nosotros armarlo, analizarlo y llevarlo a una fuente por lo menos semiestructurada. Y bueno, tenemos los semiestructurados que ya tienen una estructura un poquito más compleja, en el sentido de que igual visualmente se los puede interpretar, se los puede leer, pero no de la manera directa como estamos acostumbrados. Entonces aquí normalmente vamos a ver, estos son los protocolos más famosos, el JSON, JSON también les dicen algunos, que es el protocolo de comunicación que hoy en día más se utiliza en la industria. Y luego tenemos XML y otros estándares que pueden estar ahí en la industria. Entonces, esos serían los tipos de datos. Bueno, en el tema del pipeline o la tubería o el proceso que pasa desde convertirse de datos a decisión,
vamos a tener que es importante la parte de la recolección, que es aquí donde obtenemos los datos de todas las fuentes disponibles, base de datos, tablas de Excel, archivos CSV, reportes de algún sistema como SAP, por ejemplo. Tenemos el proceso número 2, que es limpiar. Aquí es donde nosotros tenemos que definir un proceso para eliminar errores, preparar los datos o eliminar valores que no cumplan o no cumplan con la satisfacción que nosotros necesitamos para responder ciertas preguntas del negocio o realizar cierto análisis. Luego en la parte de exploración es ya más que todo un proceso más estadístico. Aquí aplicamos ya estadística descriptiva para justamente nosotros aquí conocer qué podemos extraer adicionalmente de los datos o qué no nos puede servir a la larga para volver a un paso 2, limpiarlo y volver al 3, ¿no? También es posible como que pivotearlo entre 2 y 3. Y luego pasamos a la parte 4 cuando ya terminamos, entendimos los datos, estamos listos para justamente hacer la parte de la modelación. Entonces aquí ya podemos aplicar si es necesario, dependiendo del caso de uso, modelos estadísticos, machine learning, clasificación, regresión y clustering. Esto ya es un proceso ya más de aplicarle algoritmos o un análisis a los datos, entonces sumamente importante ahí, ¿no? Em, bueno, entonces, siguiendo con el siguiente punto. Tenemos la parte de la comunicación, que es justamente ya presentar los resultados de una forma clara y accionable. Entonces ahí tenemos dashboard, reportes automáticos, alertas, predicciones integradas al negocio. Esto ya es directamente utilizar una herramienta que te permita procesar todo lo que ya tú modelaste, todo el proceso que seguiste desde el 1 hasta el punto número 4. Esto es prácticamente de lo que tenemos que nosotros ser expertos, desde la parte de cómo recolectamos los datos, cómo hacemos el tratamiento. Y todo esto forma parte de un proceso que se llama ETL, que lo van a ver bastante en las bibliografías: extracción, transformación y carga. Bueno, en herramientas hablamos que Python es el más demandado de la industria, porque es el que más está presente en justamente para ciencia de datos, el que más está presente, el que más se utiliza, también uno de los más potentes. Está SQL, que van a llevar más adelante, que es prácticamente un lenguaje para escribir eh, consultas a nivel de base de datos. Y está Canime, que es una herramienta low code que nos permite hacer todo el proceso de una manera visual y así nosotros no nos estresamos tanto con la parte de los scripts y la programación que hay en Python. Este es en el que nos vamos a profundizar más para el módulo. Bueno, eh, hay una pequeña diferencia ahí para ejemplificar nuestro stack que vamos a estar viendo en el curso. Hemos hecho un versus. Entonces aquí lo más importante es que nosotros, al utilizar una herramienta low code, podemos hacer bastantes cosas con una curva de aprendizaje muy baja, porque es prácticamente, si yo domino el proceso, que es lo que hablamos en el punto número 5, es prácticamente muy sencillo el proceso ya para llevarlo a algún lenguaje de programación, o en este caso como lo vamos a llevar nosotros acá en Anime. Buenísimo. Entonces, ese sería nuestro resumen de la sesión. Hablamos de programación, ciencia de datos, el proceso. No se olviden el pipeline que vamos a estar siguiendo durante la clase. Bueno, en temas de operadores y datos, aquí no hay mucho por qué complicarse. Ya hablamos también, aquí lo más importante a resaltar es que se utiliza la palabra def para iniciar una definición de una función o un procedimiento. Eh, ¿Qué es una función y un procedimiento? Pues justamente una función decíamos que es cuando se define una función y este valor tiene la palabra return. Pocas palabras, si ustedes ven un return dentro de una definición, esto es una función. Luego, si ustedes ven una definición que no tiene el return, entonces podemos decir que es un procedimiento.
Hay ciclos y bucles también en Python, justamente es parte de la mayoría de los lenguajes de programación. Los ciclos o bucles, que son para repetir instrucciones varias veces y hasta que se cumpla una condición. Aquí yo les ponía de ejemplo, si estamos viendo, aquí tenemos un pequeño script en Python, que lo que está haciendo es mostrar los números pares e impares. Entonces hemos empezado con el valor en 1. Vamos a repetir estas instrucciones hasta que se deje de cumplir esta condición. Entonces, como yo les había explicado aquí, se utiliza el resto, que es el resultado del resto, y aquí les he explicado una regla muy importante, ¿no? Cuando ustedes sacan el resto de un número entre 2, todos los números pares siempre va a dar 0 el resto, hablando de números enteros, ¿no? Y cuando el resto de impar, o sea, de 1, entonces estamos hablando de que ese número es impar. Eh, bueno, ahí prácticamente le podemos dar una miradita. Este era otro código que hicimos para otro ejemplo. Entonces aquí ya nos da, ¿no? El resultado del número impar, el número par es 2, entonces está cumpliendo con lo que nosotros le dijimos hacer, ¿no? Eh, no se olviden, algo importante es la indentación o la alineación del texto. Si yo estoy diciendo que estoy después, o sea, si ven este salto de línea, estoy diciendo que todo lo que esté dentro de esta línea que se observa aquí es parte de mi while, ¿no? De mi ciclo. Y todo lo que esté dentro de este if es parte de esta condición. Aquí algo muy importante es que también estamos viendo condicionales. Estamos diciendo mientras no suceda, mientras se dé esta condición, se va a ejecutar todo lo que esté adentro. Y adicionalmente, lo que se cumpla del resultado de esta condición va a ejecutarse lo que está aquí. Y lo que no se cumpla, pues se va a ejecutar aquí. Entonces es por eso, ¿no? Y aquí aumentamos este contador en 1 porque si no lo hacemos, una vez llega al fin de la instrucción, lo que hace el código es volver a esta línea y preguntar de nuevo, este número es menor a 11. Entonces si nosotros no hacemos que en algún punto esta condición deje de cumplirse, se va a dar lo que es un ciclo infinito. Entonces eso es muy importante a tomar en cuenta, no olvidarse de cómo hacer después que el ciclo finalice, ¿no? En este caso lo estamos haciendo, que va a ir aumentando de uno en uno hasta que va a llegar un punto en que en la vuelta número 11 va a dejar de cumplirse y por lo tanto va a terminar. Se va a salir de este ciclo, va a reconocer que no hay ninguna instrucción más y ahí termina. Ok. Esos serían entonces los ciclos, los bucles. El while es mientras. Con el for no nos vamos a complicar tanto. Es prácticamente lo mismo, solo que lo hace de una forma más abreviada, ¿no? Eh, bueno, los operadores hablamos ya prácticamente. Podemos hacer los mismos que conocemos de toda la vida. Sumar, restar, multiplicación, división real, división entera. Está lo que yo les decía, el resto o el módulo, que se representa con este porcentaje. Está también la potencia, que es el doble asterisco. Algo importante en las condiciones es que tienen su propia forma de hacer comparativa. Por ejemplo, para decir yo un número es igual a tal número, tengo que escribir doble igual. Para el diferente, tengo que utilizar signo de admiración y el igual. Menor, mayor, menor igual, mayor igual. Aquí nosotros aplicamos justamente lo que era el menor. Y también utilizamos el igual, ¿no? Como parte del ejemplo. Aquí no hay por qué complicarse tanto. Esto es solamente una forma de mostrar los datos. El print es para eso. Yo agarro y reviso la consola y me va a dar estos resultados que yo ponga dentro del print, ¿no? Véanlo como que el print es una función que se definió en Python. Ya nos lo dieron los desarrolladores para que nosotros la utilicemos. Y la F, no se olviden que si ustedes lo ven por delante del texto, delante de la comilla, quiere decir que puedo escribir variables entre medio. Nos da la propiedad de declarar corchetes, abrir y cerrar y directamente poder poner ahí variables. Nos hace la conversión
a string de esta variable. Porque si yo no lo hubiera puesto la f, me hubiera dicho directamente texto, variable texto. Y en realidad yo lo que quería mostrar es texto, el valor de la variable y el texto. Entonces ya si ponen f ahí se los permite hacer. Eh, bueno, ahí dando un ejemplo rápidamente, antes de dar el ejemplo, mejor dicho, vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo de vida de datos y proyectos de IA. Aquí muy importante, yo les decía hace unos momentos los pasos que justamente, nosotros lo vamos a revisar, es que tenemos que cumplir con estas 6 condiciones, estas 6 partes del proceso. Entonces ahí iniciamos definiendo el problema, que es lo que les decía. Aquí asumiendo que nosotros podemos dar una consultoría completa a una empresa, nosotros iríamos y definiríamos qué necesitamos saber. Y tenemos la parte 2 que es la recolección de datos, tenemos la parte 3 que es limpiar y preparar esta información, tenemos la parte 4 que justamente es análisis y exploración. Vamos con la siguiente parte que es modelar y evaluar ya utilizando alguna herramienta. Y finalmente lo que vendría a ser el despliegue o la presentación o el monitoreo, ¿no? Que ya muestra prácticamente lo que se está haciendo. Pero este es el ciclo, ¿no? O sea, esto es lo que vamos a hacer nosotros a nivel de científico de datos. No olviden que el proceso macro de todo esto es el pipeline de los datos, que es ya justamente la recolección, limpieza, exploración, modelado y al final viene la parte de la comunicación. Si nosotros vamos a dar una consultoría para dar una consultoría de Business Intelligence, entonces lo que vamos a hacer es seguir estos 5 pasos, donde a nuestro cliente terminamos en la comunicación de los datos. Internamente, para cumplir con este pipeline, lo que vamos a hacer va a ser seguir este proceso de que era el que estábamos hablando justamente, de- como ven aquí en pantalla. Eh, bueno, luego teníamos 2 etapas, definir el problema y recolectar, que prácticamente se lo voy a hacer como un ejemplo. En esta primera parte del video solamente se los estoy explicando, que justamente nosotros lo que tenemos que hacer aquí es seguir con este proceso que les estoy describiendo, ¿no? Pero aquí lo importante es quedarnos con este cuadrito. Sería como que el proceso en lo que nos tenemos que hacer expertos a lo largo de este diplomado. Y nosotros vamos a ir empezando con las nociones básicas de todo esto, ¿no?